Bueno, hermano, Dios les bendiga y les guarde. Bueno, hermano, espero se encuentren bien. Agradecido una vez más con el Señor por la oportunidad de tenerlos ustedes aquí y de tomarnos en cuenta a todos para recibir su mensaje, que es el mensaje de la palabra de Dios. Nosotros continuamos con lo que es el libro de Juan. Estamos por el capítulo 11, venimos predicando allí de ese hermoso libro, de ese evangelio que describe de una manera muy especial lo que es el ministerio de Jesús y lo que realmente tenemos que aprender de Jesús. Ciertamente toda la Biblia habla de Dios, habla de Jesús, tiene reflexiones, pero quizá en todo este tiempo me ha permitido identificarme con este libro, la predicación de hoy. Para mí el contenido es muy hermoso, pues, y de verdad que bueno, ha sido de gran edificación para mi vida. Trataré de indudablemente de llevar un orden correcto en la predicación, en lo que es esa predicación, tratar de hacer versículo a versículo, pero indudablemente en muchos de estos pasajes hay reflexiones particulares que la vemos reflejado en nuestro caminar con el Señor, en nuestro día a día, en nuestra vida. Y hoy tengo la oportunidad de expresar o predicar lo que es el Evangelio de Juan, el capítulo 11, que va desde el versículo 28 hasta el 44. ¿Verdad? Aquí es muy importante que retomemos un poquito, porque la semana pasada los dos últimos versículos del esquema principal de la predicación son unos versículos que nosotros hemos escuchado mucho y son muy importantes para nosotros y en lo que es nuestra edificación, nuestra instrucción, y nos da mucho ánimo, porque son los versículos, vamos a buscarlo aquí textualmente para tenerlo como introducción allí en el capítulo 11, los versículos 26 y 27, que dicen de esta forma: y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Eso lo dijo Jesús. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Para el que cree en Jesucristo, la muerte física no es el fin de la historia, o no es una tragedia. Más bien representa como que la entrada a la vida eterna, la comunión directa con Dios. Y eso lo podemos ver en este versículo. Cuando nos vamos a la otra parte, hace referencia a que el que cree vivirá. Y nosotros, o los seres humanos en general, siempre estamos pendientes de la muerte, de que habrá más allá. Cuando no tenemos conocimiento, no escuchamos de Cristo, no entendemos de que lo bueno está por venir. Cuando conocemos la buena nueva del Evangelio, estos versículos no tienen un efecto en nuestra vida, pero cuando sí lo entendemos, cuando lo tomamos para nosotros, entendemos que el morir es una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque morimos solamente físicamente. Sin embargo, entendemos y tenemos que ser sinceros. Yo creo que ninguno de nosotros está sentado aquí pensando en morir o decir, bueno, no, quiero morir de una vez para irme con Cristo. No es los pensamientos del cotidiano día, pero sí tenemos una expectativa muy importante en qué es lo que viene después. Sobre todo cuando muchas veces nosotros estamos afanados, porque a pesar de que conocemos a Cristo, el día a día y todas las cosas que involucran vivir en este mundo caído nos afectan. Este pasaje tiene por título la resurrección de Lázaro, pero mientras lo leía yo decía, bueno, pero que esto más bien es Lázaro resucita a Jesús, porque cuando uno lee el título uno dice, bueno, que el protagonista de esto es Lázaro. Sí, Lázaro es uno de los actores, conjuntamente con sus hermanas, pero realmente el protagonista de la historia, el protagonista del Evangelio es Jesucristo, ¿no? Y habla de resurrección física, y a medida que vayamos desarrollando la predicación hablaremos un poquito de eso, ¿no? Por un lado, esta predicación tiene una parte que la podríamos decir o resumir en el versículo que dice, el más corto de la Biblia, cuando
cuando dicen Jesús lloró. Y por otra parte, ya como tal, el momento físico de la resurrección de Lázaro, ¿no? Es importante destacar que aquí uno vamos a poder observar la divinidad de Jesús como Dios, pero también vamos a observar a un Jesús 100% hombre, un Jesús que vamos a ver que como ser humano también sufrió y que entiende perfectamente lo que nosotros vivimos, ¿no? Para eso, bueno, vamos a adentrarnos en este fragmento de la palabra. Voy a leer continuamente desde el versículo 28 hasta el 44 y después lo vamos a ir desglosando para ir teniendo las enseñanzas de esta parte de la palabra. En el versículo 11 recordamos allí que dentro de las personas o los actores que están aquí, bueno, está Jesús, está Lázaro, están las hermanas de Lázaro, una llamada Marta, una llamada María, posiblemente ya lo hemos escuchado, pero es importante destacar porque me causó un poquito de curiosidad, porque en la Biblia, o específicamente en lo que es el Nuevo Testamento, se mencionan varias Marías, y uno puede tender a veces tener confusión. Por nombrar algunas, que son de lo que he investigado, al parecer son 7, pero hablamos de María, la Madre de Jesús, hablamos de María Magdalena, hablamos en este caso de María, que está por parte de la historia de hoy, la hermana de Lázaro, y es importante destacar que no es ni María la Madre de Jesús, ni es María Magdalena, incluso hay otra María también, que es la esposa de otro personaje llamado Cleofás, que si no me equivoco, por eso es que en ese capítulo de Juan, que es más adelante, donde están ante la cruz, allí con Jesús, la famosa frase de las 3 Marías, ¿no? Recuerdan en el colegio las 3 Marías, física, química y matemática. Creo, no estoy seguro, pero algo dentro del coloquial de nuestro país tiene que ver con eso. Pero es importante destacar que hoy vamos a hablar de María, la hermana de Lázaro. Igualmente, en la palabra hay 2 Lázaros, y no son el mismo personaje. Está Lázaro, de quien vamos a hablar hoy, que es el amigo de Jesús, hermano de Marta y María, y también está la historia de Rico y Lázaro, que eso es en Lucas. No son los mismos personajes, pero brevemente en alguna parte aquí lo vamos a tocar, ¿no? Venimos de que, bueno, Lázaro ya, desde el punto de vista físico, científico, ya estaba muerto cuando entramos en este pasaje. Y lo que viene ahora es de gran importancia porque habla de la resurrección de Lázaro. Entonces vamos a leer del versículo 28 en adelante. Dice: dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado: el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en un lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido de prisa, lo siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo querían, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban: este que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera. Esta es la primera parte de la predicación, que va hasta el versículo 37. Y vamos a irlo estudiando. Vamos a centrarnos primeramente del 28 al 31. Leo nuevamente: dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado: el maestro está aquí te llama. Y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido de prisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Aquí vemos
Se narra el encuentro de Jesús con María. Previamente Marta ya había estado con Jesús. Y sucede algo importante, ¿no? Y bien, quizá confrontador, porque es ese tema en donde la expectativa de María y Marta no era lo que Jesús estaba haciendo o el plan que tenía el Señor para que su gloria fuera reflejada en este momento. A pesar de que esta mujer ya por muerto a su hermano, que esperaba con ansia o que pensaban que el hecho de que el Señor en ese momento estuviese físicamente allí cuando Lázaro estaba enfermo, que simplemente con eso Lázaro no iba a morir. Cuando escucha que Jesús viene, ella va inmediatamente y se dirige a él, habla con él, pero no lo hace con reproche. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo importante aquí en este fragmento de la palabra es que María, a pesar de su situación, a pesar de poderse sentir una situación de tristeza extrema, por decirlo de alguna forma, y que a pesar de que nosotros como cristianos sabemos que las personas que se convierten van al cielo cuando mueren, igual hay una sensación muy difícil en nosotros de manejar y que puede incluso hacernos aflorar en esos momentos de tristeza, incluso pecado, pues, por rabia, por resentimiento, por muchas cosas, porque simplemente las cosas no sucedieron como uno quería que sucedieran. Pero sin embargo, María, esta mujer, va y se dirige a Jesús con cierta alegría. ¿A qué me refiero con cierta alegría? Que bueno, se paró, bueno, está Jesús, algo importante va a pasar o va a ocurrir. Quizás no lo asociaban a que su hermano iba a ser resucitado, pero sí sabía la importancia de que Jesús estuviese con ellos en ese momento. ¿Qué pasa aquí? Y yo creo que son parte de las situaciones cotidianas que estaban dentro de las historias de los personajes de la Biblia, porque en la casa había una cantidad de personas, básicamente, por decirlo de una forma, que estaban dándole el pésame a la familia. Y a pesar de que su hermana Marta fue con María a indicarle de manera privada que Jesús estaba en las afueras de la ciudad, la gente que estaba allí siguió a María cuando María sale repentinamente, pero la sigue. Quizás uno dice, bueno, no, vamos a seguirla porque, bueno, salió, quizás pensaron que estaba desconsolada, va a la tumba de Jesús, va a llorar, vamos a acompañarla. Eso es una de lo que puede estar uno pensando, o hipótesis. O también porque, bueno, había una cantidad de curiosos allí, pero realmente fueron a acompañar a María. Ciertamente esas personas no era mucho lo que ellos podían hacer desde el punto de vista del consuelo que pudiesen dar. Sin embargo, la expectativa, creo yo, y la experiencia de nosotros cuando ocurre este tipo de cosas es que por lo menos acompañar a las personas, estar allí físicamente su dolor y dar un abrazo, es una muestra de que, bueno, estamos allí, entendemos tu dolor, quizás no lo vivimos de la misma forma, pero es importante hacerlo, y es parte de la reflexión que nosotros tenemos que tener con respecto a eso. Porque si vamos a Romanos un momentico, vamos a Romanos 12:15, ¿qué nos dice la palabra? Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Y hermano, esto no se trata de hipocresía, de decir, bueno, pero ¿por qué yo voy a ir a llorar si es que yo no lo siento? Básicamente se trata de ir, buscar a la persona y entender qué es lo que está pasando. No solo con la muerte. La muerte es el mejor ejemplo, o la desaparición física de un familiar, porque todo, o de un ser querido, porque todo lo vivimos en algún momento, o lo vamos a vivir. Pero la palabra nos dice que para eso es que somos hermanos, para que estemos alegres, cuando hay que estar alegres, y para que lloremos y sintamos esa conmoción por esa persona que sufre. Y bueno, ahí había una cantidad de personas allí en ese momento. Quería tocar con respecto a esto Eclesiastés ya lo busco por aquí porque se me olvidó para que
ustedes van buscando Eclesiastés 7, se me fue para Cantares 7, 1 y 2. Aquí hay algo muy importante que comentar. Y vamos a leer lo que dice la palabra. Vale más el buen nombre que el buen perfume. Vale más el día en que se muere que el día en que se nace. Vale más ir a un funeral que a un festival. Pues la muerte es el fin de todo hombre y los que viven deberían tenerlo presente. Sí, ciertamente la muerte es el fin de todo hombre, la muerte física, pero no es el fin de la historia. Si usted conoció a Jesús y lo aceptó como su Señor y Salvador, realmente la historia que comienza, que es de la eternidad con el Padre, es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Así que la muerte física también tiene que de alguna u otra forma, cuando un cristiano que muere, debería alegrarnos, porque como también dice la palabra en otro fragmento, hay fiesta en el cielo. Entonces tengámoslo en cuenta de esa forma. Con esto no le quiero decir a ustedes que cuando sobreviene esta situación, por más que sea alguien que se convirtió en Cristo, no deja de doler, no es parte de nuestra carne, de nuestra experiencia, de alguna u otra forma. Todo esto tiene que ver con lo que es el pecado y nuestra naturaleza caída, porque bueno, Dios inicialmente no quería que nosotros pasáramos por sufrimiento. Sin embargo, por los eventos que muchos conocemos, la caída de Adán, bueno, empezamos a tener otros factores que modificaron este mundo en donde actualmente vivimos, ¿no? Y bueno, vamos al versículo, para continuar aquí, al versículo del 32 al 33, para continuar aquí con la historia de Juan. En el 32 y 33 dice de esta forma: cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Esto que le había dicho María, la hermana de Lázaro, a Jesús, ya también Marta, versículos anteriores, le había dicho lo mismo. Y me refiero a que quizás nosotros no estamos allí viéndolo, no lo tenemos en video, para ver la gesticulación física de Marta o de María, pero lo que me dice la palabra es que ella fue al Señor y fue con respeto, con la confianza de expresar lo que sentía su corazón. Y eso es algo bien difícil cuando nosotros quizás tenemos una expectativa y no estamos contentos y que queremos expresar lo que sentimos, pero debemos expresarlo en amor. Es un buen ejemplo para esto. Y hubo franqueza, no hubo arrogancia en ese comentario. Indudablemente en su corazón, en su mente finita, María lo que pensaba: Jesús, si hubiese estado aquí, mi hermano o no se enferma, o si se enferma simplemente tú lo sanas de inmediato. Pero el plan de Jesús era otro, y es lo que venimos desarrollando aquí. Lo otro muy importante allí es la expresión conmovió. ¿Por qué? Porque Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Nosotros pensamos, bueno, pero si Jesús es Dios, sí, es Dios. Pero cuando Él vino aquí, se despojó de su majestuosidad y vino y vivió como hombre, padeció todas las cosas que nosotros padecemos. Y conmovió, según los expertos griegos, dice que implica un sentimiento de indignación, de disgusto y de enojo. Entonces podemos decir, no, Jesús estaba bravo porque María, de una u otra forma, por más que se acercó de forma suave a Jesús, o la Biblia expresa que no hubo un reclamo airado, por lo que vemos aquí, ella me está reclamando, ¿no? La conmoción de Jesús no venía porque María le estaba exponiendo cómo se sentía, o porque estaba bravo. Otros dicen, no, parece que estaba bravo porque había mucha gente allí llevando la condolencia a la familia y simplemente eso era un acto de hipocresía. Ninguna de esas dos. Jesús estaba conmovido porque Él ve el efecto del pecado que causa en el mundo. Él ve el sufrimiento que causa
el pecado en la vida de las personas, en la vida de la creación y sobre todo en la vida de sus hijos, porque nosotros como creyentes también nos equivocamos y cometemos pecados, más allá de que tengamos o tomemos acciones diferentes ante esa situación que podemos vivir. Lo que nos indica que Jesús también tenía emociones como ser humano, que Jesús también se afectaba por esas situaciones difíciles. La diferencia entre Jesús y nosotros, ¿verdad?, es que Jesús nos demuestra a través de la palabra que a pesar de que podía ser afectado por emociones, había un control perfecto del Espíritu Santo en él, porque él no cometió pecado. Experimentó las cosas que nosotros experimentamos, pero su reacción nunca lo hizo pecar. Esa es la gran diferencia, ¿no? Indudablemente nosotros sabemos y entendemos que Jesús perdona nuestros pecados, que Él nos limpia, que Él nos genera nuevas oportunidades para conocerlo, para caminar en ese camino estrecho, valga la redundancia, que es el correcto, para que estemos con Él, para que podamos afrontar los obstáculos del mundo. Él nos perdona, Él nos redime. Pero también tenemos que tener en cuenta que cada vez que nosotros pecamos, eso tiene una consecuencia. Genera una consecuencia, pero que Dios me va a maltratar. No, seguramente parte de nuestro caminar hay una disciplina, pero realmente el que es fuerte, el que nos abate a nosotros, y por eso es que tenemos que ir tomados de la mano con Jesús, es el mundo. El mundo, nos equivocamos y el mundo siempre está allí para acusarnos, cosa que no hace el Señor. Sin embargo, el Señor quiere entrar en nuestras vidas y quiere ayudarnos a hacer las cosas de la mejor manera. Mientras más estrecho tengamos nuestra comunión con el Señor, las posibilidades de que pequemos son menos. Y las posibilidades de vivir consecuencias que nos perturban a lo largo de toda vida también son menos. Entonces, debemos pedirle al Señor que nos enrumbe siempre en su camino, que nos tome de la mano y que nos ayude a no caer en las tentaciones. Entonces, aquí vamos a seguir un poquito hablando de lo que es la reacción de Jesús, porque tenemos que seguir lo que dice la palabra. Cuando vamos al 34, dice, ¿dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. El versículo 34 quizás es bastante simple. Jesús, en el plan que ella tenía, que no sabía Marta, que no sabía María, él sí sabía que era necesario que ocurriera de esta forma, que Lázaro muriera, que pasaran los días que pasaron, y venía con su cometido y que vamos a ir a la tumba. Quizá la gente no entendía qué va a hacer allí. Sí, ahí lo que van a encontrar es el cadáver en descomposición, como dice más adelante, que se podría estar percibiendo un mal olor. Sin embargo, eso era parte de lo que narra el Evangelio. Ahora, cuando vamos al versículo 35, dice, Jesús lloró. Y esto forma parte del estado de conmoción que veníamos hablando, que se lograba percibir en los otros versículos. Entendemos que Jesús no es y no será indiferente al sufrimiento que hay en el mundo, o al sufrimiento que nosotros podemos percibir, independientemente de que muchas veces ese sufrimiento puede ser ocasionado directamente por nuestro pecado. Muchas veces ese sufrimiento a lo mejor tiene que ver con el pecado de otras generaciones, la misma situación del mundo. Muchas veces cuando nosotros nos sentamos a reflexionar y orar y vemos cómo está evolucionando el mundo, que por una parte tenemos que dar gracias porque se está cumpliendo la palabra que no tiene errores de lo que está pasando y hacia dónde vamos, pero también nos angustiamos un poco por las nuevas generaciones, por nuestros hijos, por lo que van a tener que enfrentar, o otros se angustiarán por el tiempo que nos quedará aquí en la tierra, porque el Señor de un momento que no tenemos una determinación de tiempo puede venir por su iglesia. Pero lo importante aquí es que cuando Jesús llora, nos demuestra que no es indiferente al dolor que nosotros podamos estar sintiendo. Algo que curioso que conseguí investigando un poco, es que
desde hace mucho tiempo en diferentes culturas, y al parecer también dentro de la cultura judía, había una profesión que era de plañidero profesional. Al parecer, las personas, mientras más gente iba o se acercaba a ese momento en donde la persona muere, era como que, no sé, una muestra quizás social de que había muchas personas que lo querían. Total que esto de plañidero profesional se trata de un grupo de personas que eran contratadas para ir a llorar a los funerales de los muertos. Wow, ¿qué es esto? Resulta, cuando investigué un poquito más, actualmente eso existe en ciertas culturas, y busqué en China hay una compañía incluso que tiene como 40 o 50 personas que envían a funerales a actores para que lloren. Y algunos dicen, concluyen que el mundo que vivimos incluso impide a las personas ir a dar el pésame, porque cada quien está ocupado en lo suyo. Y bueno, tenemos que ver y reflexionar que eso es totalmente contrario a lo que dice la palabra, porque si nos dice que debemos llorar con los que lloran, debemos hacer todo lo posible para estar presentes allí, ¿no? Muchas veces nosotros, quizás en otro tiempo, acusamos a Jesús de las cosas que nos pasan, acusamos a Jesús de las cosas de este mundo como que es tan desagradable, de este mundo lleno de pecados. Teníamos la tendencia de acusarlo a él porque no entendíamos lo que había pasado previamente para que la situación estuviese como está, y que luego entender que Dios no es insensible ni indiferente a nuestros pecados, solamente lo hace Él a través de su Espíritu Santo. También los que no creen dicen no creer en Dios, pero le echan la culpa de las cosas que pasan en el mundo a Dios. Y resulta que tú dices, bueno, él dice que no cree en Dios, pero le echa la culpa a Dios de las cosas que pasan en el mundo. Y resulta que están reconociendo que hay un Dios que existe, pero que no lo conocen de esa forma y no comprenden el porqué de las actuaciones o de lo que está pasando en el mundo. Y entonces, ese llorar de Jesús tiene que ver con esa conmoción que sufre, ese sufrimiento, es por el pecado. Y el pecado, la manera como el pecado nos afecta a nosotros, la manera como el pecado nos hace sufrir. No hay nada tan distorsionado como una filosofía griega que habla de dioses impasibles. Es decir, para los griegos, sus dioses, más que decir que no tenían la capacidad de sufrir, de conmoverse, de poder experimentar las cosas que experimentaban sus seguidores, simplemente lo veían como ellos son dioses, ellos no tienen por qué ni deben experimentar ningún tipo de sufrimiento. Por eso está totalmente lejos de lo que Jesús nos enseña a través de este pasaje. Así que tenemos que entender que el Señor se conmociona y llora porque Él se compadece de nosotros. Él se compadece de nuestro sufrimiento. Él es el mejor consuelo que podemos tener. Él es el mejor consejero, que sí usa seres humanos, usa ser humano como instrumento para muchas veces darnos un consejo, llevarnos una palabra, levantarnos el ánimo, ayudarnos a ver una perspectiva diferente, sobre todo con el tema de la muerte. Es complicadísimo cuando no conocemos del Señor, tener una perspectiva correcta, y la perspectiva correcta es la que nos dice la palabra, en donde hay dos sitios donde vamos a morar una vez que desaparecemos físicamente. Y bueno, es parte de las decisiones que nosotros debemos tomar. Entonces, el Señor Jesús, mientras estaba aquí, también experimentó las cosas que nosotros experimentamos. Ya lo dije antes, pero quería resaltar dos versículos que también lo demuestran, porque no solamente el llorar hace visible, por decirlo de alguna forma, que el Señor sufrió. Cuando vamos a Isaías 53, dice de esta manera: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Ya en el Antiguo Testamento, cuando daban la profecía, se hablaba del sufrimiento de Jesús. Y cuando vamos a Isaías 63, que estamos tocando estos versículos aquí puntualmente para resaltar este aspecto, cuando nos vamos al versículo 9,
De todas sus angustias, Él mismo los salvó, no envió un emisario ni un ángel. En su amor y su misericordia los rescató, los levantó y los llevó en sus brazos, como en los tiempos antaños. Y aquí nos dice, de todas sus angustias. Entonces podemos ver que Jesús entendió perfectamente lo que nosotros sentimos en nuestro día a día. Y lo más importante es que Jesús no llega cuando va a intervenir en la situación de Lázaro. Él no llega con arrogancia o no llega molesto, así como que bueno, eso me está reclamando porque lo dejé morir, pero bueno, yo soy Dios. No, Él no llegó de esa forma. Él simplemente desarrolló una serie de acciones para que en ese momento se expresara o se viera la gloria de Dios, a pesar de que pudiese encontrarse molesto, por decirlo de alguna forma, o quizás esos detalles son reclamos. No, Dios no actuó de esa forma arrogante. Él actuó como un ser humano en ese momento tierno y sensible, a pesar de ser Dios. Entonces no hay nada como que decir que la perfección de Jesús se vio afectada por sus emociones, porque se conmovió o porque lloró. No es así. Jesús, a través del Espíritu Santo, tenía un control completo de sus emociones. Y esta parte de Jesús lloró, yo creo que la podemos asociar mucho a Hebreos 4, que muchas veces lo hemos escuchado y que quizá a lo mejor no hemos hecho un profundo análisis de eso. Hebreos 4, del 14 al 16 dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en todo momento, que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. El Señor aquí una vez más nos hace ver que Él se compadece, Él entiende el sufrimiento que nosotros podemos tener, pero Él está allí para darnos el oportuno socorro. Así que no hay nada como que Jesús no tiene la capacidad de sentir o de ponerse en los zapatos de nosotros, porque no es así. Él sí sabe cómo nos sentimos, sabe por lo que estamos pasando, pero tiene su forma, tiene sus planes y su manera. Muchas veces nosotros, cuando oramos, y a mí me pasaba y todavía me pasa, a veces pareciera que nosotros queremos darle órdenes a Dios de cómo hacer las cosas. Una cosa es darle órdenes y otra cosa es expresarle nuestro deseo de cómo percibimos, o quizás podemos ver en nuestra naturaleza finita cómo ver las situaciones o cómo evaluarlas. Pero más que eso, lo que nosotros tenemos que pedir es dirección y guía. Más allá de que el Señor, como seres humanos, nos dio un sentido común, necesitamos la guía de Él para tomar las decisiones y enfrentar las situaciones, ¿verdad? Ahora aquí vamos a continuar con Juan, el capítulo 11, y vamos a entrar en la otra parte de la predicación, pero versículos 36 y 37. Otra cosa importante aquí, después que Jesús llora, aquí con la trayectoria dicen: miren cuánto lo querían, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban: este que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera. Bueno, parte de lo que yo le estoy comentando, cuando nosotros queremos decirle a Dios, queremos decirle al Señor cómo hacer las cosas, cómo solucionar las situaciones. Y yo creo que es una conducta que nosotros los seres humanos la tenemos por nuestra naturaleza carnal. Cuando nos enfrentamos a una situación compleja, nos enfrentamos a algo de lo cual no tenemos el control. Y yo creo que lo más importante es entender que el que tiene el control es Él, que debemos ser diligentes, que debemos avanzar según nos dice la palabra, pero cuando debemos esperar en Él y orar y ayunar para que podamos tener ese control de las emociones. Quizás le podamos pedir al Señor: Señor, ayúdame a que ese Espíritu Santo, lo más parecido posible como lo hace Jesús, lo haga en nosotros, porque en Jesús
había un control completo de las emociones. No es tan sencillo. Y precisamente por eso es que los seres humanos tenemos esa reacción a quererle decir a Dios, ¿no? Cómo hacer las cosas. ¿Qué pasa? Evidentemente ya Jesús había hecho otros milagros, le había dado la vista al ciego. Ya sus seguidores, o no solo los seguidores, los curiosos también sabían que tenía el poder de hacer milagros. Entonces, en su mente finita decía, bueno, no, pero que lo haga así, que lo levante ya, y empiezan a crear hipótesis, a cuestionar incluso los que realmente no eran seguidores de él, sino curiosos, lo que querían de una u otra forma era utilizar esto para ridiculizar a Dios y no entender o no querer entender que Dios tiene su forma, Dios tiene su manera y que el Señor tiene un propósito glorioso con todas las cosas que hace. Que simplemente, bueno, sí, es difícil muchas veces transitar allí, pero cuando transitamos en esa prueba, en donde quizás nos sentimos afectados, donde nosotros vamos madurando y vamos entendiendo que es necesario que ocurra eso en nuestra vida para que nosotros podamos madurar y poder cada día más ir avanzando en los caminos del Señor. Y quizás también nuestro sufrimiento va cada vez siendo menos porque entendemos que Dios tiene un propósito glorioso con todas esas cosas. Ahora bien, cuando quizás ya vamos a entrar en la otra parte de la predicación y venimos hablando de todas esas cosas, sensaciones que le ocurren tanto a los seres humanos y que Jesús también las pudo percibir y que Él se compadece con nosotros, que se conmovió, que lloró. Ahora viene el otro evento importante, el otro evento a través del cual Jesús da testimonio de su poder y a través del cual nos dice de una u otra forma que no es a tu manera, es a mi manera. A través de sus acciones, Él va cumpliendo el propósito que Dios le puso, trayéndolo aquí a la tierra como hombre. Y es la parte donde Jesús resucita a Lázaro. Cuando leemos los versículos 11, 38 y 39, o vamos a leerlo primero del 38 al 44, vamos a leerlo completo. Dice: conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quite la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. No te dije, le dijo el hermano, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Cuando vamos a analizar esto poco a poco, el versículo empieza diciendo: conmovido una vez más. A pesar del resultado de conmoción de Jesús, aquí hay una muestra fehaciente de que sus emociones están totalmente controladas, porque a pesar de que estaba conmovido, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Ejecutó lo que el Padre ya le había mandado hacer. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como seres humanos actuamos con nuestro sentido común y nuestra lógica, que es lo que dice Marta. En estas partes dice: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Nosotros pensamos también que, bueno, aquí estamos hablando de un evento de una resurrección, pero antes de Lázaro morir tuvo que enfermarse, ¿no? Hay otra, en Juan 4 está la historia de que Jesús sana al hijo del funcionario del rey y lo hizo a distancia. Simplemente le dijo: ve, que bueno, tu hijo será sanado. Tendría que buscar el versículo exactamente para tener las palabras correctas. Quizás en un momento lo busquemos. Jesús quizás pudo haber hecho lo mismo con Lázaro, pero no era parte de su propósito.
Quizás es difícil porque dicen, wow, 4 días. En esos 4 días se generan una serie de situaciones alrededor de la gente querida de Lázaro. Pero era parte del propósito de Jesús y tenía que pasar de esa forma. La protesta de sus hermanas, que simplemente le decían, bueno, creo que si tú hubieses estado aquí, eso no habría pasado. Abrir la tumba no tenía sentido. Quizás se podía ver hasta algo como, por decirlo así, digno, bueno, van a abrir la tumba, eso huele mal, vas a ver un cadáver de descomposición, quizás lleno de bacterias, de animales. Sin embargo, el Señor sí sabía lo que realmente iba a pasar. Entonces, había llegado ese momento clave en donde iba a ocurrir un evento que estaba a los ojos de todos, es decir, de los que estuviesen allí. Y pareciera que se fue como que la gota que derramó el vaso de parte en relación a los judíos. Y bueno, indudablemente era parte de lo que tenía que pasar, porque el Señor lo dispuso de esa forma. Pero esa gota que derramó el vaso, como que dijeron, no, a este tipo tenemos que agarrarlo. No podemos permitir que siga demostrando su poder, no podemos permitir que nos desplace, porque tenemos que, más que un conflicto religioso, bueno, sí, era un conflicto religioso, pero también político, e indudablemente espiritual, porque usaba a los dirigentes judíos para hacer todo lo contrario a lo que era la voluntad del Padre. Entonces, llegaba este momento de quitar la piedra, ¿verdad? Y demostrar al mundo lo que Jesús tenía o iba a hacer. Ese momento que, por decirlo de una forma, iba a acabar con ese sufrimiento, iba a haber un cambio drástico en las hermanas de Jesús, en lo que querían a Lázaro, de pasar de esa situación tan crítica de tristeza a un momento de alegría. Entonces, cuando vamos al versículo 40, le dice Jesús, dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra y Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Esa promesa tan bonita que si crees verás la gloria de Dios, es una promesa que está disponible para todos y cada uno de nosotros. Yo pienso, el análisis que yo hago, que de una u otra forma, tomando esa comparación, no vamos a decir que es algo bíblico, pero que pudiésemos entenderlo de esto. Nosotros somos como Lázaro. Nosotros no hemos muerto físicamente, pero ocurrió algo allí. Nosotros estamos muertos espiritualmente y Jesús, a través de su Espíritu Santo, hay como una especie de resurrección en la vida de nosotros. Empezamos a ser diferentes, empezamos a estar vivos espiritualmente, y eso me lleva a identificarlo de esa manera, que Jesús hizo esto quizás como algo previo a lo que iba a pasar con él, con ciertas similitudes, porque había mucha diferencia entre lo que fue la resurrección de Lázaro y lo que fue o lo que es, y por lo cual nosotros somos algo que es la resurrección de Jesús. Recordemos que generalmente, ¿qué pasa con los hombres en sentido general? Los hombres decían, y los que no conocen del Señor dicen, ver para creer. Nosotros creemos para poder ver esa gloria de Dios manifestado en nuestras vidas. Y eso es parte muy importante de la fe de nosotros como cristianos. Debemos notar también que esto era una exhortación a la hermana de Lázaro, porque le dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, wow, es algo que quizás hasta ese momento no tenía precedentes, porque ¿qué pasa? Cuando quitan la piedra, ahí estaba Lázaro, y vamos a leer un poquito más, cuando nos vamos a ver, ya lo tocamos en 41 y 42, después que Jesús dice esas palabras, donde que hay que acotar de manera importante, que él hace en esa oración, pareciera, él lo hace
En esa oración él da como una explicación, pues, porque dice, ya sabía yo que siempre me escucha, pero lo dije por la gente que está aquí presente. La idea era que los que estaban allí presentes se dieran cuenta de ese milagro que iba a ocurrir en ese momento. Ya Jesús sabía de que Lázaro iba a ser resucitado, que él iba a ser el instrumento de Dios. La diferencia entre Jesús y nosotros, indudablemente, que Jesús, siendo un ser humano, era perfecto. Y lo que habíamos hablado, de que a pesar de que él, habían manifestaciones que lo afectaban a él, que se conmovía, estaba bajo el control del Espíritu Santo, de manera perfecta. Muchas veces nosotros queremos ver la cosa a nuestro modo, y seguramente había dos grupos de personas. El grupo de personas que quedaban maravillados ante esto que pasó a un hombre que estaba muerto de hace 4 días, que tenía incluso los vendajes, sale con el mismo cuerpo, porque no era un cuerpo glorificado, sale con el mismo cuerpo, andando. Me imagino que cosas que nosotros como seres humanos percibimos, 4 días ahí que no se movía, posiblemente Lázaro tenía problemas a lo mejor para estirar el codo, las rodillas, hacer la flexión y extensión, porque tenía 4 días allí. Y eso, y son cosas y son detalles, pero es la cosa como nosotros debemos maravillarnos de lo que Dios hace, de lo que Dios nos quiere mostrar, en lo que Él deja en su palabra, para que nosotros podamos ver el poder que tiene el Señor. Cuando nos vamos al versículo 43 y 44, dice: dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Entonces, cuando Lázaro, que ya había dicho, sale con las dificultades posiblemente de las vendas para caminar, allí simplemente ese grupo de personas que se maravillaba, y también debería haber seguramente ese grupo de personas que objetaba de alguna forma, de alguna manera. Seguramente los judíos de altos cargos religiosos, como ya lo habían dicho en otra parte del Evangelio que vamos a buscar por aquí, seguramente decían: eso es cosa del demonio. Pero ¿qué pasa? En el versículo 41 no nos deja duda, o a ellos no deberían tener duda, porque ¿qué dice? Padre, te doy gracias a ti porque me has escuchado. Él habla allí de Dios. Ahí no hay ninguna intervención de Satanás, no había manera de que fuese así, pero seguramente había un grupo de personas que no le interesaba que Dios fuese glorificado, y ya lo hemos hablado anteriormente, ¿no? Por otra parte, la alegría indudablemente de los seres queridos de Lázaro estaría allí presente, seguramente. Quizás no lo vemos con detalles allí, o quizás cuando esta parte que dice aquí: quítenle las vendas, dejen que se vaya, les dijo Jesús. Ajá, ¿qué pasó con Lázaro? Bueno, la palabra no nos da o no nos refleja una historia de qué hizo Lázaro después. El Señor le plació fue colocar en su palabra la descripción de ese milagro de esta forma y de esta manera, y prácticamente allí finaliza el tema de Lázaro. Sin embargo, hay muchas cosas que nosotros como seres humanos queremos intuir, queremos saber lo que habrá pasado con Lázaro, o preguntarnos dónde estuvo Lázaro esos 4 días. Si él estaba muerto, ¿dónde estaba? Bueno, se dice que Lázaro tuvo que haber estado en el paraíso. Partiendo de esa premisa, hay muchos que quizás de manera graciosa podrían decir: bueno, Lázaro no se paró y le dijo: Señor, pero ¿por qué me trajiste otra vez para acá? Si yo estaba de la mejor manera ya no tenía sufrimiento, ya no tenía un cuerpo que tuviese dolores, un cuerpo de enfermedad, que pudiese estar sometido al trabajo forzado. Otros lo llevan a la actualidad, otros predicadores, y dicen:
wow, Lázaro tal vez dice, pero ¿por qué no me dejaste allá? Ya no tengo que pagar luz, no tengo que pagar agua, no tengo que estar pendiente del internet, no tengo que estar pendiente de hacer mercado. Pero bueno, el Señor lo trajo de nuevo, porque ese era su propósito. Indudablemente, a pesar de que la palabra no lo dice, Lázaro, como cualquier otro ser humano, como cualquiera de nosotros, posteriormente tuvo su muerte física. Pero Jesús lo utilizó como ese gran milagro, ese ejemplo que quizás nos adelantaba un poco a lo que iba a pasar con él. Indudablemente una de las grandes diferencias es que cuando Lázaro resucita en ese cuerpo, un cuerpo como el de nosotros, un cuerpo que se va destruyendo con el tiempo. Cuando el Señor resucita, que eso es tema que más adelante también tenemos la oportunidad de predicar, resucita en un cuerpo glorificado, cosa que es totalmente diferente. No me quiero adelantar, pero recuerden que, bueno, si se ha hablado, cuando van al sepulcro, en el caso de Jesús, ahí no había cuerpo. Entonces la resurrección de Lázaro nos lleva primeramente a ver los milagros que podía hacer Jesús, uno de los milagros más impactantes, por el tiempo que pasó Lázaro allí, que fueron 4 días. Esto se dice que es con la finalidad de que los judíos o los religiosos no objetaran de una u otra manera de que no, ese hombre estaba vivo. ¿No? 4 días, había mal olor, ya era evidente, no podían objetar. La resurrección de Lázaro no la podían objetar. Podían decir que lo hizo con el poder del demonio para simplemente de una u otra forma no permitir que Jesús fuese visto como lo que es, como Dios. Pero fue así. Aquí es importante también destacar varias cosas en referencia a esta predicación, porque vimos por una parte las manifestaciones de Jesús como ser humano y entendemos que Él de una forma u otra sabe totalmente cómo nos sentimos nosotros, y esa es la confianza que tenemos que tener. Indudablemente eso es lo que nos genera aún más ganas de buscar de Dios, el entender y saber la situación que nosotros pasamos, Él la tiene presente. Pero es muy importante también entender que Él tiene su forma, las maneras, en su sabiduría que nosotros los seres humanos no tenemos, porque hace la forma, porque hace las cosas como Él las decide. Y el más grande ejemplo, 4 días, yo sé que lo dije hace rato, pero 4 días en donde los seres queridos de Lázaro se sentían mal, se sentían quebrantados, angustiados, más allá de que podían decir, bueno, Lázaro está en el cielo, está mejor que nosotros, siempre hay ese sentimiento, y podrían decir, bueno, pero si hubiese evitado eso, simplemente lo resucitaba una vez, pero Dios tiene un propósito con eso, y por eso es que nosotros pasamos por procesos que muchas veces son largos y no queremos pasarlo, y decimos, wow, pero no quiero seguir en esto, quiero resolver esto de una vez. A veces hay cosas que hasta nos ponen una fecha, no, tienes que esperar un mes, y tú, wow, en ese mes pasan una cantidad de situaciones, pero esas situaciones que el Señor permite es para beneficio de nosotros, y ahí es donde nos vamos a Romanos 8:28, nos dice que todas las cosas ocurren para bien, y es parte de lo que el Señor pone en nosotros para que maduremos y podamos cada vez más tener una relación más estrecha con Él y entender más su palabra. Quería, para finalizar, comentarles aquí algunas cosas importantes. Jesús es un verdadero amigo. No me malentiendas, Jesús es Dios. Pero Jesús es el verdadero amigo porque Él es el que está contigo en las alegrías y en las tristezas. Él es el que sabe cómo tú te sientes. Jesús nunca va a ser frío, distante, ni tampoco inoportuno. ¿Por qué hablamos de inoportuno? Por lo que estamos diciendo, bueno, ¿por qué espero 4 días? Él sabe por qué espero 4 días. Y lo vimos allí reflejado con un propósito allí. Tal vez lo que somos a veces fríos e inoportunos somos nosotros al apartarnos del Señor. Y al buscarlo cuando tenemos esa situación compleja
que afectan nuestra vida. También les leo aquí: puesto que Jesús es Dios y también es hombre, participa de la naturaleza divina, al mismo tiempo que entiende nuestra condición humana, pero Él es el que intercede por nosotros. Vamos viéndolo así: al Dios, para entender todo el sufrimiento que nosotros tenemos, a través de eso, Él intercede por nosotros con nuestro Padre Celestial. Él nos entiende, nos comprende. Sin embargo, Jesús, Dios, pues, en su sabiduría infinita, permite que pasemos por las cosas, y simplemente no se trata de que, como Él se compadece de nosotros, ves que estamos en un estado de conmoción, bueno, yo voy a evitarle el sufrimiento a esta persona y ya, simplemente, todo es más fácil. No, Él sabe por qué permite que nosotros pasemos por ese tiempo de sufrimiento, y eso tiene un propósito, y eso tiene una connotación importante en nuestra vida, porque para mí ha sido una experiencia. Los momentos de sufrimiento, los momentos de angustia nos hacen buscar más a Jesús, y una vez pasada esa prueba, nosotros tenemos áreas de nuestra vida que han sido tratadas, áreas de nuestra vida que han venido madurando. Entendemos que siempre vamos a ser transformados hasta el día que partamos con el Señor, y que bueno, no somos Jesús, pero cada una de estas cosas que Él permite tiene propósitos relevantes en nuestra vida, y cada vez que nos acercamos a Él de una u otra forma nos va haciendo entender. Indudablemente van a haber cosas que se la preguntaremos al Señor por qué fueron de esta forma o de esta manera cuando estemos en su presencia, pero Él sí nos hace entender las que Él necesita que entendamos para forjar nuestro carácter y para usarnos como sus instrumentos. El tema de las pruebas o de situaciones como los que vivieron los familiares de Lázaro nos lleva a llevar la fe de la teoría a la práctica, porque nosotros podemos decir tener mucha fe, pero la fe es probada en estas situaciones. Esas situaciones a través de las actuaciones que nosotros tenemos cuando está sucediendo esa situación. Y quizás cuando nos pasan situaciones parecidas, nuestra actuación la primera vez no es igual a la segunda vez, porque ya Jesús nos ha pasado por un primer proceso, ya Dios ha permitido un primer proceso, que va a hacer que nuestra reacción ante un proceso muy parecido sea diferente y sea una reacción guiada más a lo que dice su palabra, que guiada más hacia lo que dice nuestra propia prudencia. Ciertamente, otra cosa importante, que cuando miramos los problemas, sí, nos desanimamos, pero cuando nos apoyamos en el Señor es cuando cobramos ánimo y todo cambia. Ciertamente cada uno de nosotros, al igual que las personas que no conocen de Dios, tienen problemas, pero la diferencia es cómo nosotros le hacemos frente a los problemas. Esa es la gran diferencia, que nosotros tomamos la herramienta que es la palabra, y Dios a través de su Espíritu Santo nos ayuda en todo ese proceso. Hay unos procesos que cuestan más que otros. Hay unos procesos en donde parece que damos pasos hacia adelante y que a veces damos como un paso hacia atrás. Sí, eso es parte de esa situación que nosotros debemos vivir para poder madurar, para poder entender y para poder entender. Y verdaderamente, cuando Dios prueba nuestra fe, su principal propósito es manifestar su gloria. La última que les quería compartir aquí: Jesús pudo haber evitado la muerte de Lázaro, pero sabía que por medio de su resurrección se manifestaría la gloria de Dios, y así los que no creían podían llegar a creer. Bueno, de lo que hablamos allí hace un rato, eso fue un acto público. Y bueno, ahí están los dos grupos de personas: el que está dispuesto a creer y el que no está dispuesto a creer. De aquí yo creo que me llevo que el Señor es poderoso. El Señor puede hacer cosas que quizás nosotros no nos imaginamos, pero tenemos que entender que se trata de Él y no de nosotros. No se trata de nosotros queriendo hacer las cosas de nuestra forma, sino que se trata del Señor haciendo las cosas de su manera, a su manera. Y como también dice la palabra, la voluntad de Dios siempre es buena,
agradable y perfecta, aunque nosotros en algunos momentos quizás no la entendamos. Entonces, hermano, doy gracias a Dios por haber podido compartir esto con ustedes el día de hoy.